Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Now, I have to go back to work on my State of the Union speech. And I worked on it till pretty late last night. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Lunes 26 de enero de 1998, Washington, D.C. Tras una larga jornada, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, comparece a última hora en la Casa Blanca para hablar ante los medios. Lo hizo tras un evento solidario dedicado a los niños. Estaba preparando el discurso ante el Estado de la Unión, un testimonio anual del presidente para hablar sobre el estado del país y presentar sus propuestas legislativas. Sin embargo, a los ciudadanos estadounidenses no les importa. No este año. Algo mucho más fuerte está sucediendo. Hace tan solo 5 días, el Washington Post había publicado que Clinton había mantenido un romance con Mónica Lewinsky, una mujer de 22 años que trabajaba como becaria en la Casa Blanca. Era su primer trabajo tras acabar la universidad, y ahí estaba su nombre, involucrado con el hombre más poderoso del mundo libre. Como acabamos de escuchar, Bill Clinton quiso dedicarle apenas unos segundos al chisme de aquella semana. No era consciente de todo lo que estaba por llegar. Para él, negarlo era la solución más sencilla. Con el paso de los días, el rumor moriría, porque no había ninguna prueba. O eso creía. La realidad es que el escándalo Lewinsky no había hecho más que comenzar. Para entender el escándalo de Mónica Lewinsky es importante comprender la política y la cultura americana en la década de 1990. En ese momento, el país se encontraba en un periodo de prosperidad económica, pero también había una creciente polarización política y social. El presidente Clinton, quien había sido elegido por primera vez en 1992, se había enfrentado a varios escándalos durante su mandato, incluido un asunto extramarital con la actriz Jennifer Flowers, un romance extramatrimonial que de hecho admitió. Pero lo de Mónica Lewinsky iba mucho más allá. Pese a ganar las elecciones de 1996, los 2 años anteriores no habían sido nada fáciles para Bill Clinton. Antes de revalidar su presidencia, los demócratas habían perdido el control del Congreso en las elecciones midterms de 1994. Aquello le complicaba poder legislar a su antojo, en lo que se consideran los años más importantes desde el punto de vista legislativo. Alex Segura, corresponsal en Estados Unidos desde 2016 para la agencia EFE y ahora periodista en Voz de América, nos cuenta el funcionamiento de las midterms. Referente a las midterms, a las elecciones de medio mandato, normalmente aquí en Estados Unidos pasa que el partido del presidente pierde estas elecciones legislativas, sobre todo después de los 2 primeros años. Recordemos que las elecciones midterm son cada 2 años y se llevan a cabo para decidir la composición del Congreso. ¿Qué pasa? Cuando hay un nuevo presidente, como fue en el caso de Clinton cuando perdió estas midterm que estamos comentando, son los 2 primeros años de gobierno que tienden a ser cuando los presidentes están sentando sus bases políticas y legislativas, pero aún es un momento de construcción. Y históricamente aquí en Estados Unidos siempre el partido del presidente pues pierde terreno, poder, incluso las mayorías en ambas cámaras o por lo menos en una de las cámaras. Además de perder las cámaras, su madre había fallecido meses antes y estaba inmerso en la controversia Whitewater, una investigación que se le realizó tanto a él como a la primera dama Hillary Clinton
por unas inversiones inmobiliarias junto a varios asociados que fueron procesados por ello. En concreto, se les investigaba por un posible fraude de esta empresa fallida, que se había constituido con un propósito de desarrollar propiedades vacacionales en terrenos cercanos al río White, en Arkansas. Pero pese a que sus socios Jim y Susan McDowell fueron sentenciados por la Comisión de Bolsa y Valores, los Clinton fueron eximidos de cualquier responsabilidad. La pregunta es clara: ¿fue este bache personal y profesional lo que nubló la vista de Bill Clinton? ¿Habría sido diferente su actitud si no hubiera pasado por estos momentos tan complicados? Responde Eduard Martí, historiador de la Universidad Pompeu Fabra. Desde una perspectiva, digamos, más humana, es lícito, al menos pensar que tanto la derrota en el Congreso como la muerte de su madre y el escándalo Whitewater influyeron en la deslealtad o en el asunto Levinsky. Con eso no justifico, lo que a mi entender no es justificable, pero lícito que es que uno puede tener las relaciones con quien quiera. Pero es comprensible que ante una situación de presión, comprensible, pero ya que cada uno decida si es justificable o no, pues que al final si tienes una chiquita joven, pues se te va. Que sea comprensible no significa que sea justo y que sea modélico y que esté bien, pero que hay una influencia de esa presión y que sucumbió a la presión, pues al menos es razonable y de hecho él en parte el mismo Clinton lo justificó. Aunque fueron tiempos difíciles para Clinton, aquello no podía justificar un acto éticamente reprobable. Así lo cree el periodista Alex Segura. Lo que pasó con Mónica Lewinsky, en mi opinión, es éticamente imperdonable y es un abuso de poder por parte del presidente Clinton. Es verdad que la muerte de una madre es una situación que te impacta a nivel personal y es dolorosa, pero forma parte de la vida y en el caso de Bill Clinton llega en una edad ya madura en la que es completamente entendible que tu madre o tu padre puede fallecer. Lo que sí que creó y generó mucho estrés a la familia Clinton fue el caso Whitewater, que se remonta a sus tiempos como gobernador de Arkansas, y fue estresante porque también implicó a Hillary, a su mujer. Pero ni Bill ni Hillary fueron procesados. Entiendo que puede ser una causa de estrés, pero para mí no justifica en ningún caso una actitud reprochable como la que tuvo el presidente Bill Clinton. Lo que está claro es que, pese a ser el presidente de Estados Unidos, fueron años complicados para Clinton. Fue entonces cuando conoció a una mujer que marcaría la segunda mitad de su mandato, una de las personas más importantes de su vida, Mónica Lewinsky. Ella llegó en 1995 en calidad de empleada a la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca. El presidente no tardó en fijarse en ella. Durante su tiempo allí, desde noviembre de 1995, Lewinsky y Clinton comenzaron una relación sexual que se llevó a cabo en la Casa Blanca y otros lugares. Lewinsky lo supo mantener en secreto con todo el mundo, o casi todo el mundo, porque había alguien a quien sí se lo dijo: Linda Tripp, una compañera con la que mantenía una gran amistad dentro de la Casa Blanca. El problema estaba en que Mónica no podía fiarse de nadie, tampoco de su amiga Linda. A ella le enseñó todos los regalos que Bill le iba haciendo, y algo más, un vestido azul que, a la larga, se convertiría en la gran prueba. En él había una mancha de esperma que a priori pertenecía al presidente de los Estados Unidos de América. En lugar de limpiarlo, Linda le instó a que lo guardara como posible prueba. Un consejo muy inteligente, pensó, pero quien se lo había brindado estaba cocinando una trama mucho mayor a sus espaldas. Al ser la única persona en conocer esta relación, Linda decidió mover hilos. Contactó con una agente literaria para poder vender la información. Se llamaba Luciane Goldberg. Ella le recomendó que recabara el máximo de pruebas posibles. Y eso hizo Linda.
grabó todas las conversaciones telefónicas con Mónica Lewinsky para tener un arma de gran alcance. Especialmente porque en aquel entonces Clinton había sido denunciado por acoso sexual en una etapa anterior de su carrera política por una mujer llamada Paula Jones. Tener evidencias de que estaba manteniendo relaciones extramatrimoniales con una empleada de la Casa Blanca en el mismísimo recinto era un elemento explosivo. Algo sin precedentes. Cuando grabó lo suficiente, Linda envió las cintas al fiscal independiente Kenneth Starr, que además en ese momento estaba investigando el caso de Paula Jones. Por aquel entonces, Linda no era la única que se había dado cuenta de que algo estaba sucediendo. Varios de los hombres que trabajaban para Clinton vieron cómo el presidente se acercaba más y más a Lewinsky, hasta que decidieron reubicarla. La enviaron al Pentágono. Era abril de 1996, pero ya era demasiado tarde. La relación entre Clinton y Lewinsky hacía meses que se había consolidado. Separarlos físicamente no iba a impedir que continuaran viéndose lejos de la Casa Blanca. Pero lo que todos ignoraban era que el fiscal ya tenía suficientes pruebas como para poder incriminar al presidente. Audios en los que incluso Lewinsky contaba cómo le había practicado una felación. Ya no había vuelta atrás. Todo explotó el mes de enero de 1998, cuando el sitio web Drudge Report informó que un alto funcionario de la Casa Blanca estaba involucrado en una relación con una becaria. Posteriormente, el Washington Post se hizo eco, y ya no hubo quien lo parara. El caso abría todas las portadas y era el tema central en todos los programas de televisión. Fue entonces cuando Bill Clinton decidió hablar por primera vez del tema. Fue el 26 de enero de 1998, en los términos en los que le escuchábamos antes. Poco después, el presidente Clinton negó haber tenido una relación sexual con Lewinsky en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Pensaba que no tenían por dónde cogerle. Pero de nuevo, se equivocaba. ¿Y Hillary Clinton? ¿Qué tenía que decir la primera dama acerca del famoso escándalo? Su primera respuesta oficial se dio al día siguiente de la famosa comparecencia del presidente en el programa Today Show. Su lealtad era total. Ha habido una pregunta en la mente de muchas personas en este país últimamente, señora Clinton, y es ¿cuál es la naturaleza exacta de la relación entre su marido y Mónica Lewinsky? ¿Le ha descrito esa relación en detalle? Bueno, hemos hablado mucho y creo que a medida que se desarrolle este asunto, todo el país tendrá más información. Pero estamos justo en medio de un frenesí bastante vigoroso en este momento y la gente está diciendo todo tipo de cosas y sacando rumores e insinuaciones. He aprendido durante los últimos años en política, y especialmente desde que mi marido empezó a postularse para presidente, que lo mejor que se puede hacer en estos casos es ser paciente, respirar hondo y que la verdad saldrá. Pero no hay nada que podamos hacer para luchar contra esta tormenta de acusaciones que hay. La investigación se centró en la posibilidad de que el presidente Clinton hubiera perjurado al negar la relación ante un gran jurado y en la posible obstrucción a la justicia al alentar a otros a mentir sobre el asunto. El fiscal especial, Kenneth Starr, interrogó a Clinton y a otros involucrados en el caso, pero no se pudo esclarecer nada. Más allá de los famosos audios, la justicia no tenía nada para poder demostrar que aquel escándalo era cierto. Mónica Lewinsky se negó a confirmar el romance en todo momento, y así pasaron los meses. Fue una primera mitad de año muy dura. El tema salía constantemente y era objeto de debate. Existían indicios serios de que hubiera habido una relación y, de ser así, el presidente de los Estados Unidos habría mentido a la justicia y a todo el pueblo americano, algo que no podía perdonarse. Ante el bloqueo, la situación se desencalló el 28 de julio de 1998.
Por primera vez, a Levinsky se le garantizó inmunidad procesal a cambio de testificar ante el gran jurado. No podía mentir. Y no lo hizo. Levinsky entregó el famoso vestido azul manchado de semen. Las pruebas de ADN no tardaron en corroborarlo. En efecto, aquellos restos biológicos pertenecían al presidente de los Estados Unidos de América. Este hecho obligó a Bill Clinton a cambiar su historia. Se tomó 3 semanas para calcular bien el siguiente movimiento. La presidencia y su prestigio estaban en juego, y el 17 de agosto de 1998 testificó ante el gran jurado. Tras hacerlo, pocos minutos más tarde, y ante las cámaras de toda la nación, se dirigió a la ciudadanía en estos términos. This afternoon in this room, from this chair, esta tarde, en esta sala, desde esta silla, testifiqué ante la oficina del abogado independiente y el gran jurado. Respondí a sus preguntas con sinceridad, incluidas preguntas sobre mi vida privada, preguntas que ningún ciudadano estadounidense querría responder. Aún así, debo asumir la responsabilidad total de todas mis acciones, tanto públicas como privadas. Y es por eso que les estoy hablando esta noche. Como saben, en una declaración en enero me hicieron preguntas sobre mi relación con Mónica Lewinsky. Si bien mis respuestas eran legalmente precisas, no ofrecí información. De hecho, tuve una relación con la señorita Lewinsky que no era apropiada. De hecho, estaba mal. Constituyó un lapso crítico en el juicio y un fallo personal de mi parte por la cual soy el único y completamente responsable. Pero le dije al gran jurado hoy, y les digo ahora, que en ningún momento le pedí a nadie que mintiera, que ocultara o destruyera pruebas o que tomara cualquier otra acción ilegal. Sé que mis comentarios públicos y mi silencio sobre este asunto dieron una impresión falsa. Engañé a la gente, incluso a mi esposa. Lo lamento profundamente. including even my wife. I deeply regret that. Por parte de la ciudadanía americana, aquellas palabras llegaron demasiado tarde. Pese a ser un escándalo, no se trataba de corrupción ni de otro tipo de obstrucción a la justicia. Mucha gente cree que Clinton podría haberlo admitido antes. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Responde Eduard Rivas, corresponsal de la agencia EFE en Washington. Como es normal, ¿no? Los republicanos quisieron aprovechar el escándalo de Lewinsky como una estrategia de desgaste, ¿no? Contra el presidente, aunque claro, sabían que no iba a prosperar porque al final los demócratas tenían la mayoría en el Senado. Es algo que ya hemos visto otras veces en Estados Unidos, ¿no? Es un mecanismo de marketing político que sirve a la oposición del momento para hacer campaña. ¿Por qué no lo admitió antes? Y eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Y es verdad que en un principio Clinton lo negó y entiendo que lo hizo por motivos personales, ¿no? Que afectarían a su imagen pública. Y imagino que quiso protegerse a su reputación, también la de su matrimonio. Recordemos que Hillary Clinton lo apoyó públicamente, pero luego, por ejemplo, ha confesado que pasaron por una crisis muy fuerte, una crisis matrimonial, ¿no? Al final la presión, las evidencias lo forzaron a admitirlo y a pedir disculpas, pero insisto, él tenía la seguridad de que un impeachment, por muy largo y desgastante que fuera, no podía prosperar, ¿no? Clinton ordenó tan solo 3 días más tarde una maniobra militar de gran calado en Afganistán y Sudán, en lo que se conoció como la Operación Alcance Infinito. Pese a que el gobierno explicó que buscaban debilitar bases de Al-Qaeda, muchos de los periodistas que cubrían la actualidad de la Casa Blanca no se lo creyeron. Pensaron que por timing aquel ataque respondía a una estrategia de Clinton para desviar la atención del escándalo Lewinsky, no solo por haber mantenido relaciones con una trabajadora del despacho Oval, sino por haber mentido a la justicia del país. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Reyes, reinas y princesas, jet set, famosos, protagonistas del papel couché y de todos los cotilleos. Y de todos ellos habla Nuria Marín en Puro Salseo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puro Salseo, algo que me apasiona, me va la vida en ellos, lo royal, me gusta todo lo royal, hasta la gelatina royal. La banca total. siempre gana y los Windsor siempre ganan, llámales Windsor, llámales Hanover, llámales como se llamen, ¿no? O Coburgos. Sí, bueno, los siempre gana, Windsor. el pijo siempre gana. Esto métanselo ustedes en la cabeza, Totalmente. desde aquí se lo decimos. A mí me preguntan constantemente, si Leonor fuese lesbiana, ¿qué pasaría? Yo creo que todo lo que les pueda pasar, ellos utilizan cualquier recurso para seguir en la brecha, en el candelero, como decía aquella. La palabra clave has dicho claramente, nos la están colando y tengo que ir a claramente, pues Shakira y Piqué, ¿no? Que ha sido pues una pareja que al menos a mí, Mai, esta ruptura me dejó, yo estuve unos días para recuperarme. Es que en todo eso está el entretenimiento humano para nosotros los mortales, ¿sabes qué te digo? Sí. Cuando Shakira rompe con Piqué y la ves tan divina, dices, pues, es como que te da también a ti aliento y esperanza a vivir. Bueno, si yo me peleo con el Rafa, pues no se acaba el mundo. Oye, ¿sí? nos vamos a meter en un lío, a ver si nos van a cerrar el podcast. Apagad el móvil y echad un kiki. Si eso no queráis compartir la felicidad con los demás, compartidla con vuestra pareja. Puro Salseo, la mejor salsa para comentar infidelidades y cuernos, reconciliaciones, venganzas, montajes y mucho más. En tu plataforma de podcasting, una producción de Upcast con Nuria Marín. Vuelve él. Vuelve el mayor publicista de la televisión, ahora en podcast. Buenas tardes, señor Braper. Por fin tengo el placer de conocerle. ¡Pare! ¡Pare el coche! ¡Bobby! ¡Ven, sube! ¡Oh, Dios! ¿Qué te ha pasado ahora? ¡A mí no me deja nadie! ¡No! ¡General! ¡No! ¡Ah! ¿Qué fue de Don? El galán de la publicidad en una nueva aventura, ahora en Madrid. ¿Y qué celebramos? El derecho de la mujer a la reivindicación. ¿Don Braper feminista? Jamás, pero me gusta que el talento siga su curso sin interrupciones. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Extraordinario! Su fama le precede. ¡Bravo! Las feministas se van a volver locas con una campaña como esta. No me gusta. No hay más remedio. Déjame. No me toques. ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Ayuda! ¡Venid! ¡Llamar a la ambulancia! Sigue sus pasos hasta la capital de España en los años 70. Continúa la creatividad, las mujeres, el conflicto. Upcast.com presenta ¿Qué fue de Don? Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Pero nada iba a parar aquello. En septiembre de 1998, la Cámara de Representantes votó a favor de iniciar un juicio político contra el presidente por perjurio y obstrucción a la justicia. El quid de la cuestión estaba en las explicaciones que había ofrecido el presidente. En su primera declaración, Clinton había sido tajante. No mantuvo ninguna relación sexual con Lewinsky. Pero cuando apareció el famoso vestido, tuvo que matizar sus palabras. Explicó que por relación sexual se entendía que una parte de él hubiera entrado en contacto con zonas erógenas del cuerpo de Lewinsky, es decir, sus genitales, el ano, la ingle, los senos, la cara interna del muslo o las nalgas. Para Clinton, recibir sexo oral no era lo mismo que darlo, pero aquellas explicaciones tan poco concretas merecían una reflexión y profundización mucho más grande. Aunque realmente era tan grave lo que había hecho Bill Clinton, ¿acaso era el primero en hacerlo? Edu Martí, historiador, lo tiene claro. La gravedad es el hecho de que él mienta bajo juramento a la nación americana, más en los primeros momentos él se mantuvo firme en su afirmación. Esto es lo que el pueblo americano de alguna manera no le perdona a Clinton y en parte del pueblo americano, no todo, pero dicen, bueno, pues uno puede tener las actividades sexuales que no son justificables, evidentemente, pero que pueden pasar
Pero lo que ya no es lícito, porque es como más voluntario y consciente, es mentir. De hecho, es significativo que muchas de las personas, o muchas no, que algunos de los grandes líderes republicanos que hicieron la dimisión de Clinton, se descubrió que muchos de ellos también habían tenido a lo largo de su vida pequeños escándalos sexuales. Lo cual, cuando se puso de manifiesto y se fue conociendo, lógicamente, el hecho de que Clinton pues, hubiera tenido un comportamiento inadecuado, porque objetivamente es inadecuado, con Mónica Lewinsky le da una menor gravedad. ¿En qué sentido? En que lo hacen más personas. El problema por eso está en la mentira. El proceso comenzó en diciembre de 1998, después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, votara a favor de los artículos de juicio político contra Clinton por perjurio y obstrucción a la justicia en relación con el caso Lewinsky. El Senado, que en ese momento estaba controlado por los demócratas, celebró un juicio político para decidir si el presidente debía ser destituido de su cargo. Clinton se convirtió en el segundo presidente en la historia de los Estados Unidos en ser sometido a un juicio político después de Andrew Johnson en 1868 y tras la dimisión de Richard Nixon antes de que se iniciara el suyo 2 décadas atrás. Más allá del resultado, la sociedad norteamericana celebró un juicio paralelo. Que un escándalo de esas dimensiones acabara en un impeachment provocó una discusión pública sobre el papel de la moralidad y la privacidad en la política, así como una mayor conciencia sobre la cultura de la victimización y el acoso sexual en los lugares de trabajo. Edward Martí, historiador, cree que el presidente nunca fue consciente de la gravedad del asunto. El hecho de que Clinton no dimitiera es porque él estaba convencido que eso no iría más. No era consciente que realmente pues había pruebas irrefutables y él pensando que con su palabra sería su palabra contra la de esta señora, y él era el presidente y esta señorita era una señorita. Él sabía que mentía, evidentemente, pero que le podían pillar y que cuando la campaña cogió fuerza tenían pruebas muy sólidas. Es evidente que él es un ingenuo o se cree que muy convencido de que su cargo de presidente no caerá por un escándalo sexual, habida cuenta de los numerosos escándalos sexuales que ha habido a lo largo de Estados Unidos en presidentes y pocas veces habían tenido consecuencias. Cojamos a Kennedy o cojamos a algunos que no son presidentes pero miembros del Partido Republicano que acusaban y pedían la dimisión de Clinton por los escándalos sexuales cuando ellos también habían tenido pues poca lealtad en sus propios matrimonios. Pero entonces, ¿por qué no dimitió Clinton? ¿Por qué no imitó lo que hizo Richard Nixon un par de décadas antes? El periodista Alex Segura piensa que hubo muchos factores que entraron en juego. Probablemente decidió aferrarse al poder debido a su deseo de proteger su imagen pública y también su legado político. Además, como presidente tenía el apoyo y la lealtad de muchos de sus seguidores y aliados que seguían creyendo en él, lo que pudo haberle dado esta confianza de que podría resistir el escándalo y mantenerse en el cargo. También es posible que Clinton no dimitiera debido a su creencia de que en realidad él no había violado la ley y su disposición a defenderse contra las acusaciones en su contra. Y también cabe recordar que a pesar de que se inició un proceso de juicio político contra Clinton en el Congreso, fue absuelto de todos los cargos y el ente legislativo decidió que no eran motivos suficientes para sacar a Clinton de la presidencia de Estados Unidos. Aunque el caso fue muy mediático, no existió un gran linchamiento contra el presidente. Pese al escándalo, el país iba bien en muchos sentidos. Para el periodista Eduard Rivas, eso fue lo que acabó de decantar la balanza. No sé si debería haber dimitido o no, la verdad. Por un lado, está claro que el presidente mintió, ¿no? Mintió a la ciudadanía, mintió al gran jurado sobre su affair. Y es grave, ¿no? Que el presidente mienta, pero al final se trataba de un tema también íntimo, ¿no? Un tema casi ético, diría yo. Y al final Clinton era un presidente popular, ¿no? La economía iba bien, el proceso de destitución no tuvo un gran apoyo social, entonces pues eso, mucha gente creía que un tema íntimo y moral de ese tamaño no justificaba la destitución o la dimisión del presidente.
Finalmente, el juicio político comenzó el 7 de enero de 1999 y duró varias semanas. Durante el juicio, se presentaron pruebas y se escucharon testimonios de testigos, incluyendo a Mónica Lewinsky. Los fiscales presentaron pruebas, incluyendo la grabación de una conversación entre Clinton y su asesora, Linda Tripp, en la que Clinton discutió cómo podrían encubrir su relación con Lewinsky. También presentaron pruebas de que Clinton había alentado a Lewinsky a mentir bajo juramento y había intentado obstruir la justicia en la investigación del caso. Por otra parte, los senadores también escucharon los argumentos de los fiscales y los abogados de Clinton, que defendían que no existían las suficientes pruebas y que los hechos no suponían la gravedad suficiente como para que se le expulsara del cargo. Finalmente, el 12 de febrero de 1999, el Senado votó sobre los cargos de juicio político. La votación fue principalmente a lo largo de las líneas partidistas, como los demócratas votando en bloque en contra de los cargos y los republicanos votando a favor. No hubo casi transfugismo. En el cargo de perjurio, una mayoría de 55 senadores, incluidos 10 republicanos, votó en contra de la destitución de Clinton, frente a 45 senadores republicanos que querían expulsarlo de la Casa Blanca. Sobre el segundo cargo de obstrucción a la justicia, el Senado se dividió en un empate a 50 votos por los 5 republicanos que votaron en contra de la destitución de Clinton. A pesar de que Clinton no fue destituido de su cargo, el juicio político tuvo un impacto significativo en su legado político y su reputación pública. La mayoría de los estadounidenses estaban en contra de la destitución de Clinton, pero muchos cuestionaron su conducta y ética personal. De hecho, tras el juicio, Clinton se disculpó públicamente por su comportamiento inapropiado y reconoció que había mentido bajo juramento. Estoy de acuerdo con aquellos que han dicho que en mi primera declaración, después de testificar, no estaba lo suficientemente arrepentido. No creo que haya una manera elegante de decirlo, pero he pecado. Es importante para mí que todos los que he querido sepan que el dolor que siento es auténtico. Primero y más importante, mi familia. También mis amigos, mi personal, mi gabinete, Mónica Lewinsky y su familia. Y el pueblo estadounidense. A todos les he pedido perdón. Pero creo que para ser perdonado, más que el dolor, se requieren por lo menos 2 cosas más. Primero, un arrepentimiento genuino, una determinación de cambiar y reparar las brechas que yo mismo cometí. Finalmente, Clinton pudo agotar su segunda legislatura y abandonó el cargo en enero de 2001. Sin embargo, la mancha del caso Lewinsky le persiguió no solo a él, sino a su vicepresidente, Al Gore. Fue precisamente él quien se presentó a una de las elecciones presidenciales más ajustadas de todos los tiempos. Aquel 7 de noviembre, Al Gore ganó en votación popular por 500.000 de votos más que George Bush, pero el republicano se llevó el estado de Florida, clave en su elección. Aquellos comicios fueron unos de los más polémicos de la historia reciente de Estados Unidos. Nos lo recuerda el periodista Alex Segura. También es importante resaltar que las elecciones presidenciales de 2000 aquí en Estados Unidos fueron muy disputadas y culminaron en una larga batalla legal por el resultado de las elecciones. Después de los comicios hubo un gran debate sobre el recuento de votos en el estado de Florida, que se convirtió en un campo de batalla legal. La disputa se centró en el uso de boletas de votación defectuosas, el recuento manual de votos y la pregunta de si se deberían contar o no los votos de los ciudadanos que habían votado por correo. Después de una serie de demandas y apelaciones, el caso llegó a la máxima instancia judicial, al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que finalmente dictaminó en favor de George Bush hijo. La decisión del tribunal fue muy controvertida y generó críticas de quienes argumentaban que la elección había sido robada a Al Gore. Tras perder aquellos comicios, Al Gore no dudó en señalar al impeachment de Clinton como una de las principales causas de su derrota. Para el candidato demócrata, el escándalo de Clinton había sido una carga que desinfló el entusiasmo de la base de su partido y desmovilizó el voto demócrata
en estados claves. Clinton no tuvo reparos en admitirlo. Con la intención de no desestabilizar a su ex socio, el presidente decidió no hacer campaña por Gore en Arkansas y New Hampshire, 2 estados clave que finalmente acabó perdiendo. Con tan solo haber ganado uno de ellos, Gore se habría llevado la presidencia independientemente de lo que acabó sucediendo en el estado de Florida. Entonces, ¿fue el propio Clinton quien se cargó las probabilidades de su vicepresidente Al Gore? Por una parte del pueblo americano había una actitud de comprensión hacia Clinton, cogiendo el evangelio, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. A la vez, es cierto que desfocó, o sea, el recuerdo de Clinton y la falta de categoría moral de alguna manera se proyecta en el partido, ¿no? Y a Gore se le ve más como el siguiente de Clinton, y la sombra de Clinton es difícil liberarse de ella, sobre todo por el tema de pues los demócratas mienten. Eso hace que el nuevo mensaje y la renovación y el cambio pues lastren. Pero no dejamos de teorizar. Al fin y al cabo, Estados Unidos es un país muy diverso, los estados y la manera de pensar es diferente, y hay zonas en que eso claramente influyó y hay zonas de que pues seguramente si Clinton hubiera estado apoyando en algunos estados más a Al Gore, quizá hubiera tenido más apoyo a Al Gore. Aunque es difícil determinarlo, el periodista Alex Segura, corresponsal en Estados Unidos, sí que piensa que la polémica pudo afectar especialmente en el estado de Arkansas. Muchos votantes es verdad que pudieron haber sido influenciados por sus opiniones sobre Clinton y su comportamiento durante el escándalo al principio. Así que es verdad que es posible que algunos votantes se sintieran desilusionados con el Partido Demócrata y los valores que representaba. Sin embargo, es difícil determinar con exactitud cuánto impactó el escándalo Lewinsky en las elecciones presidenciales de 2000, y en concreto se afectó a los resultados en estados como New Hampshire y Arkansas. Arkansas era el estado en el que Bill Clinton había sido gobernador unos años antes, y es posible que sí que influenciara, pero los resultados de las elecciones dependen de múltiples factores, sobre todo la economía, también la seguridad nacional, las políticas concretas de los candidatos y otros problemas y eventos que ocurrieron durante el periodo electoral. Pero hay quien cree que no. Es el caso del corresponsal Eduard Rivas, quien considera que en aquellos comicios entraron otras cosas mucho más relevantes en juego que el escándalo del presidente saliente. Puede que influyera de alguna forma, pero no creo que fuera ni mucho menos determinante. Recordemos que Clinton fue un presidente altamente popular durante gran parte de su mandato, ¿no? Y dejó la Casa Blanca con una aprobación muy elevada, superior al 60%, cercana al 70%. Entonces, yo creo que fueron otros factores los que provocaron la derrota de Al Gore. Está el tema del sistema electoral de Estados Unidos, que es muy perverso, ¿no? Porque Al Gore ganó a Bush en votos, sacó más votos a nivel nacional que Bush, pero no fue elegido presidente porque no logró suficientes colegios electorales. Perdió en Florida por la mínima, y eso es lo que al final decantó la presidencia, ¿no? Bush también era un candidato que parecía a la gente más carismático, más cercano, y quizás eso también influyó. Pero insisto, yo creo que el caso Lewinsky no fue determinante, porque además casi no tuvo presencia en la campaña. Ninguno de los dos candidatos habló demasiado del tema. Por supuesto, estas fueron las conclusiones en la política, pero hubo mucho más. Para Mónica Lewinsky, la exposición pública del caso tuvo un impacto negativo en su vida personal y profesional. Fue ridiculizada y vilipendiada por gran parte de la prensa estadounidense, lo que la llevó a experimentar problemas de salud mental, incluyendo depresión y pensamientos suicidas. Lewinsky se retiró de la vida pública durante varios años después del escándalo, pero en la década de 2010 comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia y se acabó convirtiendo en una defensora de la prevención del ciberacoso y la humillación en Internet. Tampoco Bill Clinton tuvo reparos en recordar aquel escándalo años atrás, siempre desde el respeto hacia Mónica. En definitiva, más allá del juicio y del resultado electoral del año 2000, el escándalo de Lewinsky también intensificó la polarización política y las diferencias ideológicas entre demócratas y republicanos.
También se puso en cuestión la ética de las figuras políticas y funcionarios del gobierno, y se destacó la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la política estadounidense. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.